Bienvenido hoy a nuestro espacio Procesado con Emilio, en un capítulo más, en una entrega más para ustedes. Hoy en día traemos a una invitada especial, psicóloga clínica con especialidad en familia y traumas familiares. Nuestra doctora Vanessa Espaillá está aquí hoy con nosotros a conversar un poco sobre los temas que competen a esta, ¿verdad? A esta rama, esta problemática de estructura familiar que muchas veces nos afecta a todos en los hogares. Bienvenida, doctora Vanessa Espaillá, a nuestro espacio. Muchas gracias por la invitación. Bien, ¿cómo se siente? Muy bien. Qué bueno, qué bueno. Doctora, tenemos conocimiento de usted, de su preparación, de que había hecho, ¿verdad?, doctorado en la Universidad de Salamanca, España, en terapia, En violencia. violencia, ¿verdad? Sí. Ok. Violencia familiar. Acá rige un departamento de salud pública, también de salud mental. No, tengo un centro, se llama Continuum. Continúe. Es un centro privado. Bien. Y a la vez trabajo en la Universidad Iberoamericana, UNIBE, como coordinadora de lo que es un equipo de intervención en crisis y trauma, porque nosotros tenemos un máster de crisis y trauma con la Universidad de Salamanca desde el 2010 y hemos estado formando psicólogos especialistas en manejo de crisis y trauma, manejo de emergencia, desde esa fecha, 2010. Wow, muy importante. Hablando de crisis y traumas, lo extrapolamos al tema familiar. El tema de la crisis y trauma en los padres, ¿qué tanto podría repercutir en la formación del niño, ¿verdad?, que se cría en la familia? Vamos a decir que existe lo que se llaman las habilidades parentales. Y las habilidades parentales tienen que ver mucho con lo que uno recibió como padre. O sea, yo doy lo que recibí y no puedo dar lo que no recibí. Entonces, mi responsabilidad como padre es que en la medida que veo que me faltan habilidades parentales, ¿y cómo lo sé? Bueno, porque veo que el resultado que yo quiero de mis hijos no lo obtengo. O sea, yo quiero obtener algo de ellos. Entonces, algo me está evidenciando que o es típico de su ciclo de vida, por lo donde ellos están pasando, o a mí me faltan habilidades parentales que probablemente tienen que ver con mi crianza, con traumas familiares no resueltos, que me impiden a mí hacer algo que yo quiero lograr. Entonces, mi responsabilidad es darme cuenta dónde están mis debilidades, dónde están, vamos a decir, las posibilidades de mejora y buscar ayuda. Entonces, porque los traumas se pasan de una generación a otra sin darnos cuenta y sin querer. Por eso muchas veces uno escucha a los padres decir, yo quisiera ser diferente a mis padres y terminamos haciendo lo mismo. Sí. ¿Por qué? Bueno, porque lo que vivimos en la primera infancia, sobre todo en los primeros 7 años de la vida, es como la base de lo que vamos a hacer por el resto de nuestras vidas. Exacto. Y que podemos mejorar, sí, podemos cambiar algunos hábitos inadecuados, sí, pero para eso necesitamos primero verlo, reconocerlo y buscar ayuda. A veces, disculpe doctora, a veces, o sea, por ejemplo, yo he conocido personas que han crecido y se han criado con mucha carencia de los padres, más sin embargo, la conducta y esas carencias expresadas por los padres no ha sido así en lo que expresa el niño ya de adulto. O sea, hay como a veces existe que el adolescente o el adulto ya, el niño ya adulto, actúa muy contrario a lo que vio o recibió de sus padres. Y siempre que tú ves la historia de esa persona, tuvieron una persona que se llama tutor de resiliencia. Tuvieron un tío, tuvieron un abuelo, tuvieron un vecino. Yo te conozco el caso de una persona que se refugiaba en la casa de los padres de su mejor amiga, que fueron su contexto seguro, su familia, porque en su familia no tenía esa seguridad, no tenía ese apego seguro, no tenía ese lugar seguro. Sin embargo, la acogieron en ese lugar y tiene 2 familias. Y esa familia maravillosa. Y acogió los principios y el trato de ese lugar. Exactamente. Entonces, siempre que tú ves a alguien
que ha podido seguir adelante en medio de situaciones difíciles, encontró a alguien que creyó en él, alguien que le dio apoyo. Me comentaba una señora que cuando iba a entrar a la universidad, el padre le dijo que no creía en ella, en lo que ella iba a estudiar, que era medicina, y su tía le dijo, yo sí creo en ti, yo te la voy a pagar, y le pagó la carrera de medicina. Wow. Entonces, cuando una persona sale hacia adelante, a pesar de las dificultades vividas, buscas que siempre hubo alguien que le dio apoyo. Porque los seres humanos, vamos a decir, nos ayudamos los unos a los otros, somos seres para vivir en el encuentro. La mejor institución que tenemos es la familia, pero cuando la familia no funciona porque hay traumas, también es el mejor escenario para sanar y para curar, o tenemos la posibilidad de tener, por ejemplo, personas que nos dan apoyo, que tal vez no es de nuestra familia de sangre, pero que creen en nosotros y nos dice, confía, vamos hacia adelante. No puede surgir que también el individuo sienta tal rechazo a eso que ve de su familia directa en el núcleo que está creciendo, que haga repudiar ese trato, esa conducta, y lo haga actuar de manera diferente, Si no aunque tienes, no tenga no, si no tienes un tutor de resiliencia, no lo hace. Siempre hay alguien que te sirve de referente, un maestro, un tío, un abuelo, alguien te sirve de referente. Sin esa referencia no vas a ninguna parte. Ahora, generalmente es muy importante para sanar los traumas poder hacer un proceso, vamos a decir, de sanación que implica entender por qué los padres actuaron de la manera que actuaron, por qué no me dieron lo que se suponía que debían darme, porque de alguna manera ningún padre quiere hacerle daño a un hijo. Si hacemos daño, lo hacemos de manera inconsciente y sin darnos cuenta. Pero sí tenemos que ver si el resultado que estamos teniendo con nuestros hijos no es el esperado, algo tenemos que mejorar y tenemos que enfrentarnos y mirarnos y decir, ok, hay algo, hay una oportunidad de mejoría, necesito ayuda, tengo que ir a un psicólogo o voy donde una persona y comento, ¿verdad?, mi necesidad. Entonces, ¿dónde viene la mayoría de los problemas? Ok, ¿qué necesita un niño para crecer sano? Necesita límites y necesita afecto. Esos son, vamos a decir, los pilares. Es como la balanza, límite y afecto. Entonces, cuando un niño no va bien, lo que tenemos que cuestionarnos, vamos a ver cómo va el vínculo afectivo. ¿Qué pasa? Que, por ejemplo, hay padres que tienen vínculo afectivo cambiante. Un día están cerca, un día están lejos. Un día apoyan, un día te corrigen. Un día son muy cariñosos, pero otro día están distantes. Entonces el niño se siente perdido porque no sabe hacia dónde mirar. Hay otro tipo de padres que son muy buenos poniendo reglas, poniendo normas, pero no son afectivos, son distantes, afectivamente hablando, no conectan, te dan todas las necesidades, trabajan como nadie, quieren darte lo mejor, pero no son empáticos. Yo escucho muchas personas precisamente que comentan, que mis padres no me dieron cariño, o que mi mamá no me dio cariño, mi papá sí, o mi papá estuvo presente, me dio cariño, pero entonces la situación económica hacía que hubiera temas en el hogar que provocaban peleas, que quizás entorpecían la crianza del niño o hacían que el niño viera ciertos enfrentamientos entre padre y madre. En fin, habríamos que establecer una balanza muy estricta entre los límites que usted dice, entre el afecto y los límites. Pero eso que tú has hablado es otro aspecto, que es, por ejemplo, cómo se llevan los padres. ¿Qué pasa? Para que la autoridad y los límites sean efectivos, papá y mamá tienen que estar mínimamente de acuerdo. En una armonía. En armonía. Y no irrespetarse, no descalificarse, no criticarse mutuamente, no estar constantemente sacándole al otro lo malo, porque al final todas esas quejas que tienen muchas veces la pareja uno con el otro, lo que están evidenciando son situaciones que no sanaron con sus propios padres y que están proyectando en su pareja actual. Todos los problemas que yo tengo atrás de mis padres no resueltos, una mochila invisible, que a dónde yo la proyecto en mi pareja. Mucho conflicto de pareja es conflicto con padres, su propia familia de origen no resuelto. Por eso los traumas pueden pasar de una generación a otra. Entonces, la idea es, estoy teniendo problemas con mi pareja, pero tengo que priorizar mis niños. Yo puedo tener mucho enojo, y ese enojo no es solo con mi pareja, es el enojo de todo el dolor que yo traigo de mi familia de origen. Pero si yo maltrato a mi pareja y la descalifico delante de mis hijos,
mis hijos pierden referencia. Sí. Para que un niño tenga autoestima, necesita, vamos a decir, tener la seguridad de que tiene el mejor padre del mundo y la mejor madre del mundo. Que tienen defecto como todo el mundo. Claro. Pero es tu mejor papá y tu mejor mamá. Que tu papá y yo no hacíamos felices y no hemos separado, pero tú no tienes la culpa y tú eres un niño maravilloso, una niña maravillosa y viniste en una relación de mucho amor, ¿verdad? Y tu vida es maravillosa y no nos arrepentimos de haberte tenido. Ese discurso tiene que tener un niño de padres divorciados, Muy de bien. mucho respeto entre ambos padres. Porque una vez nos quisimos, aunque ahora no nos pudimos hacer felices. Exacto. Ahora sí, yo te voy porque tú no me pudiste hacer feliz o no fuiste quien yo quería que fueras, te maltrato, a quien estoy maltratando es a mi hijo o a mi hija. Entonces, tenemos que pensar siempre, priorizar los niños, el bienestar de los niños, pensar en ellos. Por lo tanto, el respeto entre los padres es lo que va a hacer que la autoridad pueda fluir bien. Porque si tú dices una cosa y yo te descalifico, y tú me dices otra y yo te descalifico, el niño no tiene para dónde mirar. No sabe a quién obedecer. No sabe a quién obedecer, el niño no sabe qué es lo correcto o lo incorrecto. Y hay una conducta empleada por el niño en que, bueno, como ninguno mandan, entonces aprovecha y hace cosas que sabe que, bueno, si yo hago esto, quizá puedo tener el apoyo de mi mamá o de mi papá. Pero... Pesco en río revuelto, decimos. Exactamente, pero si él sabe las consecuencias y los límites, sabe que los dos van a actuar conforme a una sola voluntad. Y que yo no te voy a dar un permiso sin pedirle decírselo a tu papá y viceversa. Porque si no, hay personas viviendo en el mismo techo, papá y mamá, que un niño sabe, ¿verdad? Mi mamá me dijo que no, ahora se lo voy a preguntar a mi papá, que me va a decir que sí. Pero papá no toma en cuenta eso y en vez de dar el permiso, primero preguntándole a la esposa, ¿verdad? Se lo da y el niño tiene dos respuestas diferentes, sí, no. ¿Y entonces? Ya, ahí se genera una guerra entonces de autoridad, y si ya yo tomo una decisión, entonces no quiero variarla, ni quiero ni quiero permitir que tú que la tuya prevalezca. Bueno, ¿cómo internaliza normas una persona así? Imposible. Y después tenemos niños y adultos que violan las reglas y las normas y nos preguntamos por qué. Eso es así. ¿Por qué, doctora, se da, o tanto he visto? Por ejemplo, uno habla mucho de la manera en que nos criaron nuestros padres, al menos la generación nuestra, que nos ponían las comidas en la mesa, nos planchaban nuestro uniforme y nos atendían. Pero el tema afectivo, con relación a los padres de ellos, nos comentaban nuestros padres que no recibieron afecto, que estaban en otro tipo de conducta. Sin embargo, esta generación de padres que he visto ahora, de tantas personas que me rodean, es una generación con mucha calidad afectiva hacia sus hijos, con mucha empatía afectiva hacia sus hijos, que se preocupa más por la salud mental de sus hijos, pero no fue lo que recibieron antes. No, pero no ponen límite. Lo que han hecho es irse de un extremo a otro. Ok. Es decir, muchas veces el trauma se manifiesta de dos maneras. Yo repito la conducta de mis padres, porque fue lo que aprendí, o me voy al extremo opuesto. Y por ejemplo, ¿qué está pasando ahora con muchos padres en esta etapa, en esta generación? Sumamente permisivos. Sí. Y hablan demasiado. Y todos los días hablan con los muchachos. Y los muchachos siguen portándose mal. Porque realmente ahí, vamos a decir, es un desconocimiento, una ignorancia del manejo, según un ciclo de vida, de cómo manejar la autoridad de los niños. Es que yo creo que muchas cosas han cambiado también, doctora. Antes, cuando no existían este tipo de cosas, de aparatos, ¿verdad? El padre duraba su día trabajando, llegaba a la casa y se encargaba de la familia, pero la mamá siempre estaba. Ahora, prácticamente, ninguno de los dos, por cuestiones de... el niño está en un hogar donde está siendo atendido, ya sea por un familiar, por otro familiar que no es el padre de la madre, o una con un tablet, teléfono y una tablet. Con una asistente, exacto. Entonces, y la asistente ahora tiene un celular inteligente. Un celular también. Entonces no hay conexión de ningún tipo. Eso es así. Los niños están solos ahora. Exacto. Eso es un problema que tenemos que buscarle respuesta, porque en sí los padres, bueno, yo tengo que trabajar para llevar la comida a la casa y cumplir con los requerimientos que tiene el niño, pero ya cuando llega a la casa ya tú tienes muchas situaciones
que arrastra de la calle, que viene con los Agotado. problemas, que hay cosas que resolver, que al otro día la misma rutina, el mismo círculo, en ambos padres. Entonces es algo complejo donde el niño se está criando con ese vacío y no obstante el aparato. Ujú. Y por ejemplo, también muchos padres hablan mucho, demasiado. Con los niños tú le hablas, que es la diferencia, por ejemplo, de generaciones anteriores. Tú le hablas, le explicas por qué las cosas una vez. Una vez, así es. Pero si tú tienes que explicar todo, todos los días, pero no hay consecuencia, el niño no aprende. O sea, el niño aprende con consecuencias. Y las consecuencias tú te las ganas. Ni siquiera yo te la pongo. No es un castigo, es una Claro. consecuencia. Hay que, lamentable, mira, tú te ganaste esta consecuencia porque no cumpliste con estas reglas. Qué pena, porque por mí yo no hubiera querido ponértela. Pero Ah, tengo que ponértela porque tú no cumpliste. antes nuestros padres eran batuta y constitución, como Ajá. dicen. Pero ahora Por eso. explicamos una vez con detalles por qué las Sí. reglas, por qué la norma, por qué la consecuencia. Pero si yo tengo que solamente hablar, si hablo y no pongo consecuencia, el muchacho no aprende ni internaliza la norma. La consecuencia es lo que provoca el cambio en la conducta. Consecuencia. Eso es así. Consecuencia y afecto. O sea, que el niño sienta, me están poniendo esta consecuencia y yo me la gané Pero también hay una porque me parte, aman. claro, Porque el niño se siente amado cuando hay consecuencias. Si yo claro. solamente hablo y doy mucho cariño, pero no pongo límite, el niño no tiene límite. Se siente desbordado. Va a ser un niño ansioso porque no sabe dónde parar. Va a tener problemas de conducta en la escuela porque no sabe dónde parar. Así es. Entonces, por lo tanto, las dos cosas, el balance del amor y el límite, es lo que hace que un niño sea sano. Usted comentaba ahorita que precisamente en ese contexto de los límites de la educación, cuando los padres se descalifican, eh, la conducta adoptada por el niño es que no ve a ninguno de los dos como una autoridad. Es una posibilidad. Sí, y ya en la adolescencia, ese mismo niño, ¿verdad? Eh, ¿Cuáles serían las acciones que ese niño, cómo sería la conducta de ese niño viendo, siendo criado en esa circunstancia de Ujú. una guerra de autoridad entre los padres? Por ejemplo, puede ser que sea un niño que no mire a ninguno de los dos padres como un referente. Por lo tanto, es como Carezca si de tuviera identidad. perdido porque no tiene hacia dónde mirar y qué valores va a internalizar y qué va a ver como valioso en la vida. No tiene hacia dónde mirar. Exacto. Puede ser que se alía a uno de los dos padres. Entonces de repente se identifica con el padre, pero pierde a la madre. O se identifica con la madre y pierde al padre. ¿Ok? Hay algunos que pierden los dos padres, hay algunos que pierden uno de los padres, dependiendo de con quién se alió. A quién vio como referente, al otro no. Entonces, la persona que por lo menos se alió a uno, ha tenido apoyo de a por lo menos uno de los padres, pero necesita sanar y ver la otra parte, que sesgó porque no pudo ser objetivo en una edad temprana. Porque Sí, al final de cuentas, donde hay un conflicto de pareja, hay dos responsables. claro, No es uno culpable. O sea que claro. si uno todavía está culpando a uno de los dos padres, entonces está viendo parte de la verdad, ¿verdad? Es así. Entonces cuando uno puede sanar es porque uno puede entender a ambas partes, puede entender qué pasó, puede de alguna manera tener compasión por lo que pasó, porque ya puedo entender. Claro. Y trabajarlo. Claro. Por ejemplo, hay dos formas de sanar, no, digo, hay una manera de sanar que es eh, sac- pudiendo ir y hablar de toda la situación emocional, de todas nuestras carencias, entender por qué nuestros padres tenían esas dificultades, tener compasión por ellos y así podemos sanar y perdonar. O hasta Es un tener proceso. una conversación quizá más ya de adolescente o adulto Ujú. con el mismo padre, digamos, Exacto, y que podrán, entender qué pasó, por qué sí, viviste esto, bueno. Pero cuando uno no hace ese proceso, ujú, hay una manera de, vamos a decir, lo que llamaríamos como el amor ciego, sí, y es que para yo perdonarte, repito la historia. Por ejemplo, tú fuiste un alcohólico y le hiciste daño a mi mamá y a todos nosotros, pero para yo perdonarte hago lo mismo. Ahora yo soy el alcohólico. Por wow, eso un trauma se pasa hacia otra generación. Si yo no he sanado ese dolor, para yo perdonarte, lo repito. wow, Tú fuiste infiel, hiciste mucho daño a mi mamá y a todos nosotros.
teniendo hijos en la calle y los hijos en la calle Validando, eso como validando la sufrieron. conducta. Entonces, eso yo lo viví, lo sufrí inmensamente, pero no lo sané, no No lo tuve a sabe. nadie con quien hablarlo. Me quedé con todo ese dolor ahí. Pero todo eso está guardado en mi inconsciente, como Hasta que un termina baúl, haciéndolo parte. un Un baúl, baúl. ¿verdad? Que tú no sabes lo que se guardó ahí. Exacto. De repente yo crezco y hago lo mismo que Ujú. yo rechacé, Así es. ¿verdad? Porque eso es un dolor que yo no sané, que no procesé, que no hablé, que no se habló, se guardó un secreto, los secretos hacen muchísimo daño. Sí, ¿Tú ves? Entonces, sin darme cuenta, repito las historias. Así funciona nuestro cerebro. es así. Entonces, o hablamos las cosas, las sanamos, o podemos, si no las hemos sanado, repetirlas. ¿Cómo podría darse cuenta una persona adulta de estas cosas en un joven? Digamos, yo estoy requiriendo un personal para emplear y recibo currículum de jóvenes. ¿Cómo yo en un trato interpersonal con jóvenes logro identificar patrones de abandono, de conducta Ok, lo de... primero es que, por ejemplo, un adolescente conflictivo, que no sigue reglas, no sigue normas, es oposicionista, ¿verdad? Va a ser una persona difícil de tratar. Y te Ok, está diciendo que hay mucho dolor. La violencia de los jóvenes también te habla de dolor en el sistema familiar. ok, O un adolescente súper tímido o que se va hacia las drogas, hacia el alcohol, te está diciendo que hay un dolor inmenso en el sistema familiar y que ha tenido que anestesiarse para poder seguir ok. con vida. Entonces, esos patrones te están diciendo que es una persona conflictiva. Ahora, en una entrevista, ¿qué tú tienes que ver? ¿Cómo se lleva Ujú. con el padre y la madre? Sí, ¿Cuáles son los valores familiares? ¿Cuáles son las personas que él valora? ¿Verdad? Para que te pueda decir, yo valoro a un padrino por esta razón, o valoro a un personaje por tal razón, yo me identifico con alguien que realmente fue un ejemplo para la sociedad. Bueno, te está hablando de valores. sí, ¿Ok? Te está hablando de principios, te está hablando de una persona que va más allá de del principio del placer. Si es exacto. una persona que es capaz, vamos a decir, de prestar atención a a la conversación en la entrevista y no está en un celular, ¿verdad? O dónde está eh, para yo proyectar para poner a cargar mi celular, como que eso es más importante. O sea, ¿a qué le está dando importancia en tu vida? Claro. ¿Tú ves? Es importante saber también cuáles son sus proyectos de vida, cuáles son sus aspiraciones en la vida. Y tú en base a eso vas viendo si es alguien que tiene un Que tiene un futuro. futuro, exacto. Eh, también, ¿qué te digo? Si está basado en valores, su proyecto de vida, fantástico. Pero si yo lo que quiero es subir y tener poder y Sí. tener dinero, ahí no hay nada que hacer, ahí no hay nada que buscar. Obviamente, no está Absolutamente sustentado nada. en la buena fe ni los buenos Nada. valores. Exacto. Doctora, y ya en el plano profesional, ¿usted no podría explicar la situación quizás más compleja, familiar, que a usted le habría tocado trabajar en su calidad de terapeuta familiar? No, no te voy a decir te voy a decir en sentido general. En general, En sentido general, por ejemplo, divorcios conflictivos, divorcios mal manejados, divorcios donde hay descalificaciones mutuas, donde el dolor de esa separación no ha sanado y se queda como mucha enojo que se proyecta en los hijos y lo más importante, no se piensa en los hijos, como se piensa en la en venganza, la la venganza, rabia, exactamente. como que mi situación personal está por encima, ¿tú ves? De lo que necesitan realmente mis hijos. O sea, siempre lo importante es poner a los hijos en primer lugar. En un divorcio hay que pensar en los hijos y ponerlo en primer lugar y no hacer nada Claro, pues que son le los haga primeros daño espectadores de los eventos. y O que sea, no le haga y daño y que absorben. no le quite su salud mental posterior. Exactamente. Muy bien. Doctora, de verdad, hoy fue una conversación corta pero efectiva y sé que por cuestiones de tiempo no podríamos ya seguir un poco más, pero qué grato ha sido recibirle por acá, recibir de usted sus experiencias, de sus conocimientos, su especialidad. Sé que las personas que nos escucharon hoy se orientaron mucho con relación a este tema. Me voy a encargar de que llegue a muchas personas para que tengan
digamos, orientación a la hora de enfrentar algún tipo de eventualidad dentro del hogar o en separación con el padre y con los niños. Y creo que eso nos va a servir de mucho. Este programa precisamente surge para este tipo de iniciativa, que las personas logren identificar situaciones en las que puedan inspirarse, lograr tener resiliencia en las batallas que luchan día a día, tanto en lo personal como interno, en lo familiar, y así puedan actuar conforme al bienestar emocional propio y de los hijos. Así que de verdad muchas gracias por tenerle aquí hoy. Muchas gracias y realmente un maravilloso esfuerzo. Bien, un placer. Señores, en otra oportunidad seguimos con Procesados con Emilio. Hasta la próxima.